Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nombre del doctor Pedro Salmerón, director del instituto, les damos la más cordial bienvenida y agradezco a los participantes de esta mesa haber aceptado la reunión de los dos libros por un contratiempo de planeación que tuvimos. Y voy a presentar a quienes nos acompañan para hablar de los libros Una catedral bajo tierra y Andanzas del Acta de Independencia. Iba a decir memoria, que más o menos para allá. Aunque andanza se oye como más interesante, ¿no? Menos formal, digamos. Mariana Grediaga es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Se especializa en materiales cerámicos, pintura mural y de caballete, textiles y concha prehispánicos, libros y material gráfico, objetos metálicos, material óseo, madera, hoja de oro y escultura policromada, entre otros. Recientemente llevó una de las batutas en la restauración de los monumentos del Paseo de la Reforma. Ha trabajado en las zonas arqueológicas de Teotihuacán y Chichén Itzá y en Colima coordinó proyectos en el Archivo Municipal de Villa de Álvarez, el Archivo de la Iglesia de San Francisco de Asís y la Hemeroteca de la Universidad de Colima. Luis Gerardo Huitrón es maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se especializa en arqueología histórica y en la historia de la arquitectura y construcción durante el México colonial, particularmente en la definición de la primera traza de la ciudad novohispana tras la caída de Tenochtitlan. Ha dado ponencias como Momentos constructivos de la primera catedral de la Ciudad de México en el quinto coloquio de Arqueología Histórica. María del Carmen Castro Barrera es licenciada en Conservación de Bienes Culturales Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y titular de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es restauradora perito de la coordinación, donde también ha ocupado el cargo de directora de Conservación e Investigación. En 1992 recibió el premio Paul Coremans de Restauración y Conservación por su trabajo Restauración de campanas antiguas, estudio de un caso, y ha trabajado como restauradora en los Museos Nacionales de Historia y de Antropología, en la zona arqueológica de Tlatelolco, en el exconvento de San Martín de Tours, Puebla, entre otros. Si les parece, le vamos a pedir a Mariana Grediaga que inicie con la presentación del libro de Luis Huitrón y después sería María del Carmen hablando de las andanzas del Acta de Independencia. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Le agradezco mucho a Luis Aguilar, a Gaby Cantú también, y por supuesto a Mari Carmen y a Luis. Tenía ganas de escribir algo sobre el libro de Luis, pero la verdad es que sentí que podía fluir mucho más si mejor lo platicaba, así como entre cuates, ¿no? En el 2005 regresé después de muchos años de vivir en Colima y entré a trabajar al Museo Franz Mayer con Vero, que está por aquí. Y afortunadamente me dio permiso de faltar un mes a trabajar porque me propusieron la conservación de unas pinturas murales y unos azulejos que están en el atrio sur de la catedral. Y bueno, fuimos a fumigar un fin de semana antes porque habían muchísimos bichos allá abajo. Y después de todo el sábado que la gente me preguntaba que qué había allá abajo y a muchos les contestaba todo lo que había abajo, llegó un momento en que les decía, nada más estamos fumigando, porque ya era imposible seguir hablando de lo mismo. Y ya cuando nos íbamos a ir, llegó Luis con una compañera y me preguntó qué había allá abajo y le platiqué todo lo que había allá abajo y me dijo que él había estudiado en la prepa el optativo de restauración. Le pregunté si quería trabajar ahí el lunes, me dijo que sí y llegó a trabajar el lunes. Y así fue como nació este libro y una amistad de muchísimos años también, que es lo más importante. Y bueno, el libro
Lo he leído muchísimas veces, me parece un libro muy, pero muy interesante. Ahora ya no solo es un libro que nace de una tesis de maestría, sino que ya es una tesis de doctorado que está buscando también editor. Y además cada vez se vuelve más interesante la investigación de Luis porque va conociendo más cosas sobre esa primera catedral de la que no queda prácticamente nada. En estas 4 ventanas, que eran 3 al principio, hay también unos pisos prehispánicos y unos muros y unos enterramientos muy interesantes que pertenecen a Templo Mayor. Pero la parte que a mí me gustaría más sería escuchar alguna parte del libro de Luis que él quisiera elegir para que se animaran a conocer más el libro y más de lo que hace el querido Luis. Felicidades, Luis. Pues aquí tengo como un pequeño abstract, ¿no?, de lo que es el libro que comparto con ustedes. Como muchos de ustedes saben, en este año se conmemora la llegada de Hernán Cortés, estratega y conquistador que fundaría la Ciudad de México a partir de las ruinas de la antigua Tenochtitlán entre 1523 y 1525. Si bien la figura de Hernán Cortés representa la conquista y la destrucción de un pueblo, también podemos pensar en la creación de otro a partir del anterior. El Cortés gobernante de la naciente Ciudad de México echó mano de su formación como bachiller de Salamanca para construir su propio proyecto urbano. Cuando Cortés regresó a España, dejó la Ciudad de México en construcción, misma que se componía de los principales edificios de poder, tales como las casas viejas, construidas sobre el Palacio de Axayacatl, hoy Monte de Piedad, las casas nuevas, edificadas sobre Palacio de Moctezuma, hoy Palacio Nacional, y la primera catedral de esta ciudad, que no es la que se encuentra en pie actualmente. Cuando pensamos en la catedral, viene a nuestra mente la imagen del emblemático edificio religioso que, junto a los palacios de gobierno y los portales de comercio, enmarcan el Zócalo, nuestro centro del cosmos capitalino. Esa iglesia, que hoy está desesperanzada debido al terremoto del 2017, es la segunda catedral. Antes de aquel templo existió otro, edificado entre 1525 y 1526. Esa fue la primera iglesia mayor que hoy ocupa la actual Catedral Metropolitana, el espacio. Este edificio fue definido por Cervantes de Salazar en 1554 como frío, húmedo e inadecuado a la altura de la ciudad. Los adjetivos de este ilustre pensador significaron la base para que los historiadores del siglo XX y XXI repitieran una y otra vez esta categorización sin otorgarle a la vieja iglesia un derecho de réplica. La crítica de Cervantes tiene que ser entendida a partir de y dentro de su contexto político. Gracias a la invitación de Mariana Grediaga, mi maestra y amiga, en el 2005 pude trabajar en el rescate y la conservación de los restos de la primera catedral, que hoy se encuentran bajo las ventanas arqueológicas del atrio sur de la actual catedral. Posteriormente, seleccioné este tema como objeto de estudio para mi maestría y luego para el doctorado, proceso que me permitió analizar este tema a partir de la búsqueda de documentos, dibujos y ruinas en México, España y Perú. La finalidad fue reconstruir el edificio, primero en mi mente y después por escrito y gráficamente. Este viaje ha ido desde el siglo XXI hasta el XVI y viceversa. El trabajo que hoy les presento es el primer acercamiento a este análisis y se trata de la tesis de maestría editada en un formato libro para compartir con algunos de ustedes los resultados del estudio. En el libro Una catedral bajo tierra se describen 3 de las 5 etapas constructivas. Se mencionan las fuentes y los estudios previos que realizaron grandes investigadores como Joaquín García y Casbalceta, Antonio García Cubas, George Kubler, Manuel Toussaint, Rosa de la Peña Virchis y Mariana Grediaga. Es un primer acercamiento a las capillas, el coro, los retablos y la distribución litúrgica que el templo mantuvo en relación con el valor estético de sus techumbres de madera, muros policromados y azulejería decorada. Este libro también representa el primer ejercicio de inclusión gráfico de las ruinas de la primera catedral, que hoy en día se encuentran dispersas en los archivos de la Catedral Metropolitana, del Museo del Templo Mayor y del Museo de Antropología e Historia.
El reto significó comprender un edificio inexistente, del cual quedan pocas ruinas y menuda información en archivos. Gracias a este libro y a la tesis de doctorado que derivó de él, se han logrado conocer los retablos que la iglesia tenía, el orden de su programa iconográfico, las medidas del templo, las alturas de las columnas y los techos, e incluso el color de las vigas y del estilo de sus mosaicos. Me disculpará la memoria de Cervantes de Salazar, pero en mi opinión no me parece una iglesia fría ni pobre. Era un templo de 30 metros de frente por 70 de largo, con una altura de 15 metros y un campanario alargado al lado del presbiterio. Dentro de su nave principal había un coro para 40 sacerdotes, una veintena de retablos con pinturas de los maestros Simón Pereins, Andrés de Concha y Martín de Vos, entre otros, y un gran acervo de objetos litúrgicos de oro, plata y piedras preciosas. Todo lo coronaba una techumbre de madera labrada y dorada de herencia medieval hispana. Hoy en día esas cubiertas son raras en nuestro país debido a que fue más duradero construir bóvedas de roca. Esta primera catedral fue demolida entre 1625 y 26. El edificio fue desmantelado y sus principales lienzos se trasladaron al nuevo edificio catedralicio que hoy vemos. Las rejas del coro llegaron a Palacio Arzobispal, la portada principal llegó en pedazos al antiguo convento de Santa Teresa de esta ciudad, para después pasar de nuevo, fragmentada, a formar parte de la portada que hoy engalana la entrada de la iglesia del Hospital de Jesús en el centro histórico. Los muros y los pilares de la catedral fueron sepultados y permaneció enterrada hasta que la Comisión de Aguas construyó el primer drenaje industrial que atravesó las ruinas de la vieja iglesia por la mitad y se llevó mucho de lo poco que sobrevivía. Luego, Antonio García Cubas rescató los pedazos de las columnas y las basas sobrevivientes y las mostró como el primer museo arqueológico de la ciudad. Hoy, esos fragmentos son las bancas y las mesas de los asoleados paseantes que encuentran en ellas un lugar de descanso en el atrio de la catedral. Mis andanzas en la primera catedral iniciaron hace 14 años cuando, siendo adolescente, tuve el privilegio de ser miembro de un nuevo equipo de excavación que restauró y conservó las pinturas murales y azulejos, trabajos que se desarrollaron bajo la dirección de mi amiga Mariana Grediaga. Hoy, a 5 siglos de su construcción y a 4 de su demolición, compartimos con ustedes los resultados en la presentación de este libro. Muchas gracias. Está apagado, ¿no? Ahí está el botoncito. Ahí. Buenas tardes, casi noches. Pues es un placer estar aquí con ustedes y bueno, gracias Luis Aguilar. Mariana, pues gracias por tenerme la confianza de poder comentar tu libro. Y bueno, Luis Gerardo, nos estamos conociendo el día de hoy y te felicito por lo que acabo de escuchar y porque además sé que también tienes una dirección de teatro pendiente para este octubre, entonces ya estoy invitada, creo. Bueno, pues me parece muy importante que se hagan estos ejercicios. Cambiamos de micrófonos. Estos ejercicios de hacer la presentación de los libros, porque es un gran esfuerzo por parte de los autores, además, a veces resulta hasta una fortuna que nos los quieran publicar. Entonces, se maneja solo este micrófono. Entonces, pues realmente que tú tengas este producto actualmente, sobre todo de un bien cultural tan interesante como podría ser, imagínense nada más, el Acta de Independencia de nuestro país, que se dio el 28 de septiembre de 1821. Me parece además que tuviste pues una gran fortuna de estar en el momento preciso para poder ser parte de todos los trabajos y la decisión que se hicieron para su investigación, ¿no? Han de saber que esta acta, bueno, en principio había 2 originales, uno de ellos lamentablemente se quemó y se perdió desde muy poco tiempo después de firmada, creo que fue en 1830, y quedó uno de estos ejemplares, pero sin embargo, yo no sé si soy yo, sin embargo, la historia es muy interesante. No sé si quieras platicarles lo que sucedió con esta Acta de Independencia.
bueno, así a grandes rasgos para que luego lo lean. Bien dice Mari Carmen que tuve muy buena suerte estar en ese momento ahí porque me invitaron a trabajar al Archivo General de la Nación y llegando me dijeron que había una junta y entré a la junta y al director me dijo, tienes que exponer el acta de independencia. Y yo de entrada no sabía que existía un acta de independencia que se podía tocar, ¿no? Y entonces, bueno, pues me dijeron, no hay dinero, hay que hacerlo con lo que hay y pues suerte, ¿no? Y no le tiene que pasar nada al documento. Entonces, que lo querían exponer en la bóveda del AGN, iban a ir niños y personas para la conmemoración del Bicentenario y por todos lados entra la luz y entonces iba a ser un problema de temperatura y de incidencia de luz sobre el documento, pero bueno, nos encontramos una vitrina muy bonita de madera con varios filtros. Nos dijeron que eran UV, antiasalto e infrarrojo. Entonces dijimos, sale, vamos a confiar. Hicimos un atril para poder recargarla y bueno, se expuso y fueron 3,000 personas a verla. Y después de eso me empezaron a entrar muchas dudas porque supe que se habían escrito 2 y que una se quemó y que la otra desapareció. Entonces estaba en tan buen estado de conservación esta acta que estábamos mostrando al público que yo pensaba que podía no ser un acta original, dado que en la bóveda hay muchísimas copias del acta de independencia, unas calcas hechas a mano y facsimilares, otras que mandó a hacer Porfirio Díaz, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, tuve muchísimas dudas sobre la autenticidad del documento y luego me tenía que titular como en 5 minutos, cosa que no hice, pero esa era la idea. Y fui a la escuela de restauración para ver pues, el protocolo y qué podíamos saber sobre el acta. Y muchos maestros se emocionaron y me empezaron a ayudar y un maestro me presentaba a un científico o a Humelia o a fotógrafos, etcétera. Entonces, en realidad, esta tesis es un trabajo de muchísimas personas y una cosa muy importante es que se hizo con tecnología mexicana. En México hay científicos dedicados a estudiar el patrimonio cultural y gracias a ellos podemos saber muchísimo sobre nuestro patrimonio, ¿no? Con tecnología desarrollada aquí. Incluso hay unas cosas que Rubalcaba inventó, ¿no? Para no tener que trasladar los documentos a la UNAM o etcétera, él lleva sus aparatos portátiles al lugar, ¿no? Y fue el caso del acta de independencia que no salió de la AGN. Y bueno, parte de mi tesis, que no sale aquí en el libro, era la propuesta de embalaje de cómo conservar el acta de independencia, que ese trabajo lo hizo la UNAM y parece que está muy bien. Yo propongo que se hagan nuevos estudios al acta cada 10 años para ver que esté estable materialmente. Y bueno, después de todas esas andanzas del acta por aquí por allá, que se supo que estaba en Francia, luego ya no se supo nada de ella, luego la compraron en Madrid, en una librería, luego entró a la AGN, no se supo dónde quedó, por más que busqué algún oficio, alguna ficha de la entrada del documento del archivo, no encontré nada. Hubo unos análisis preliminares que, bueno, para la época supongo que eran muy buenos y muy útiles, pero con un error de más o menos 100 años para un documento está cañón. Si fuera un mamut, un fósil, un rango de 100 años de error, no pasa nada, pero para un documento que está fechado en 1800,
1821, pues sí, es mucho, 100 años, ¿no? Entonces hicimos estudios del papel, de las tintas, del color que irradian los documentos antiguos, comparándolo con documentos más recientes, incluso con documentos recientes pero que parecen antiguos. Y cada uno de los análisis que íbamos haciendo se iban sumando. Es muy bonito ese trabajo porque biólogos, fotógrafos, maestros en ciencias, restauradores, historiadores, fueron haciendo que fuera un paquete mucho más interesante y lleno de información lo que tenemos en este libro, con el que les puedo adelantar que sí es el Acta de Independencia original. Ya les conté toda la película. De hecho, pues Mariana lo comenta un poco, pero sí es afortunado que haya varios especialistas, los químicos, los biólogos, y además varias instituciones dispuestas a tener el acceso a sus equipos o al traslado de sus equipos, ¿no? El trabajo de restauración, la verdad, tiene esa gran ventaja que puede, por las características de las investigaciones, reunir a diversos especialistas profesionales con el fin del estudio de un solo objeto. Y la información que uno puede llegar a obtener, pues es tan importante como hasta poder autentificar un documento como es en este caso. Por otro lado, efectivamente, a lo mejor ya estamos contando casi todo el libro, pero ojalá de verdad sí lo lean porque tiene datos muy interesantes de la técnica de manufactura. Yo creo que esas son de las aportaciones pues, más importantes que hacemos los restauradores. Justo cuando tenemos todos estos apoyos, podemos entender cómo se hacían los objetos, de qué están hechos, cuáles son sus características físico-químicas, cómo se comportan con el ambiente, si reaccionan o no reaccionan, si hay un deterioro y por lo mismo cómo lo podemos proteger para que no se pierda y para que lo podamos pasar a otras generaciones y así hasta nuestros días. Me parece que realmente fueron acertados los tipos de análisis que se escogieron, porque sí había un hilo conductor, o sea, sí estaba claro a dónde querían llegar, porque a veces podemos equivocarnos y escoger cierto tipo de análisis que no nos dan una información, o bueno, por lo menos ya los cancelamos y sabemos que esos no sirven para determinada cosa. Creo que aquí se logró eso. Además, hay un dato que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque luego pues la gente no se imagina que, por ejemplo, el papel esté hecho a base de trapo, ¿no? Algo que no necesariamente es la madera de los árboles, sino que en algún momento se usaron los trapos. ¿Qué quiere decir los trapos? Las camisas viejas, la ropa interior a lo mejor, ¿no? Y esto se maceraba y se lograba tener una pulpa, pero el chiste es saber al final del día pues de qué trapo se trataba. Ahora sí que si eran de lino, que si eran de algodón, y todo eso lo fue descubriendo Mariana de una manera muy interesante porque pues resulta que también tenía un soporte de una tela que ahí no queda claro si la utilizaron para reforzar la propia acta o fue nada más un pegoste o una moda. Eso también sería interesante saber qué pasó ahí. Y las tintas también tiene información. Insisto, no quiero ya dar más detalles porque si no creo que les voy a echar a perder el libro. Pero, por ejemplo, ¿tú has sabido algo más? ¿Te has vuelto a informar de qué ha pasado con el acta? No, sé que ya regresó al Archivo General de la Nación después de que estuvo en Palacio Nacional un buen rato y que sigue en el mismo contenedor. Mi propuesta es que por lo menos los análisis de la colorimetría se pudieran volver a hacer, porque eso ayudaría a ver si el ambiente en el que ha estado en el contenedor y la luz que le ha dado ha hecho que cambie de color. Si cambia de color, quiere decir que hay una oxidación en el papel y que
hay un cierto deterioro. Y en caso de que no haya cambiado de color, podría ser que el contenedor esté perfecto para ese documento. Entonces el primer estudio que haría sería ese, y de hecho entregué mi rollito que hice de Mylar para los puntos de estudio, lo dejé en el AGN con la intención de que ellos luego pudieran hacer el estudio utilizando ya esa malla, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, lo interesante también de esta investigación de Mariana es que son procesos que se pueden seguir replicando. Tenemos miles de documentos que pueden pasar por este mismo proceso de análisis y poder tener más información. Claro, bueno, tendrá que haber la disposición, a lo mejor no todos están dispuestos a reunirse nuevamente para un documento que no es el Acta de Independencia, pero sí debería de ser una constante, porque sí da mucha información de determinada época, de cuáles eran las características tecnológicas, por ejemplo, si había una máquina de papel o si se hacían a mano, ¿no? Si tenían acceso a materiales sintéticos o nada más naturales. Yo creo que, bueno, quiero proponer que esta tesis que tú tuviste, que ahora es un libro, pues estuviera en las bibliotecas, sobre todo de la ENCRIM, de la ECRO, de todas estas escuelas que están dedicadas a la formación de restauradores, porque sí puede ser un libro de referencia, ¿no? Deberías de donar, o ya vemos si lo podemos comprar, pero sí me parece, y también el tuyo, Luis Gerardo. Los donamos los dos. Sí, claro. Estaría muy, muy, muy bien. Pues bueno, no sé si queremos comentar algo más. Pues no, creo que no, tú. No, pues agradecer el espacio, agradecer las presencias, las presentaciones, y pues también un poquito desde la trinchera, ¿no?, de la restauración y de la historia del arte, invitar y fomentar a que las personas que tienen el interés, los estudiosos, los alumnos, ¿no?, empiecen a caminar por esos andares y que se den cuenta, como bien lo decía Mariana, que en México se hacen investigaciones de calidad, con tecnología de punta y con grandes resultados, ya sea para la historia, para la arquitectura, para la arqueología, para la restauración, y al final, como bien decías tú, ¿no?, se trata de un trabajo interdisciplinario. Creo que ya llegamos a la época, a la madurez profesional de tener un trabajo interdisciplinario para poder sacarle el jugo y la información desde otras perspectivas. Y creo que sí, me gustaría decir algo más, que gracias a la ciencia puedes no tener que tocar, intervenir de una forma integral, sí, o peligrosa para un objeto. Sí. Si mediante la ciencia sabes que el objeto está estable, no intervenirlo puede ser lo mejor y conservarlo con las condiciones adecuadas. Entonces creo que también un poco la tesis iba por ahí, para no tener que meter el papel al agua o someterlo a ciertas intervenciones no necesarias y conservarlo tal y como estaba. La ciencia aplicada a la restauración funciona también para eso. Para que quisiera aclarar un poco más lo que estás diciendo. Realmente las técnicas de análisis que utilizó Mariana, junto con la gente que ya mencioné, son técnicas que no necesitan que se tome una muestra o que incluso se dañe el material para poderlo analizar. Son técnicas no invasivas. Pues utilizó varias, utilizó colorimetría, ¿no?, que esa es una de las que estaba refiriendo ahorita Mariana, para ver la tonalidad, cómo se modifica a través del tiempo. O sea, se toma la muestra, son puntos en donde le da información en un aparato y ahí puede uno ver la coloración. Si con el tiempo esto estuvo expuesto y cambió debido a que estuvo expuesto al oxígeno, a la luz, entonces uno lo puede observar con un cambio de coloración. O se puede deber a otros factores, a lo mejor hay bacterias, a lo mejor hay hongos, cualquier cosa, ¿no? Pero hubo ya una interacción de esos materiales constitutivos con el medio. Y hay otros más que hablan sobre la estructura química, por ejemplo, pero es tecnología de superpunta, es espectroscopía Raman, ¿no?, por ejemplo.
Y eso antes nosotros ni siquiera nos los podíamos plantear. Gracias a que hemos hecho convenios y que hemos colaborado, por ejemplo, con la UNAM, podemos tener o a la persona que nos hace favor de hacer el análisis o nos invitan a sus laboratorios, y a veces hasta hemos tenido ya pues la conducción y la formación para hacerlo nosotros mismos. Pero no necesariamente tenemos que tener todo eso. Podemos empezar con microscopía óptica, con estereoscopía, que nos da información de las fibras. Por ejemplo, la mayor parte de la información de las fibras la hizo Mariana a través del microscopio. ¿Por qué? Porque es fácil de identificarlas debido a las características morfológicas. Entonces, es un ejercicio muy completo, me parece realmente pues, muy bueno que lo hayas hecho, Mariana, y te lo reconozco ampliamente. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Pues muchas gracias por los comentarios sobre los dos libros. No sé si alguien tiene algún comentario o quiere hacerle alguna pregunta a los autores, con toda confianza. Sí. Bueno, eso es el acta de nacimiento de un país, ¿no? Es que es muy chistoso porque todos sabemos que México es independiente de España, ¿no? Y que hubo una guerra de independencia y que hubieron personajes históricos, etcétera. Y hay muchos libros y muchos documentos que hacen referencia a eso. Pero tener el documento que te dice que te separas de España, firmado por 36 personas, algunas muy conocidas, otras no tanto, el objeto, o sea, poder tocar ese objeto que te dice que eres un país independiente y que naces como país independiente después de muchísimo tiempo de una lucha terrible en este país por independizarse, eso lo hace muy valioso. O sea, tener un objeto que te habla de algo que tú sabes que existe, como en una nube, pero ahí está y lo puedes tocar y es patrimonio de todos, ¿no? Y sí, claro que es pues en el mercado negro, pues es un documento valiosísimo. Cualquier coleccionista querría tenerlo, ¿no? Y bueno, ahora se pueden tener facsimilares. A mí me gustaría sumar un poquito a la respuesta a esa. Sí, fue muy, muy buena la pregunta, ¿no? En la parte histórica, cuando trabajamos, ¿no? La parte histórica del acta, Mariana y yo nos dábamos cuenta del rastreo de los lugares que tocó y cómo llega de Palacio Nacional y se pierde de pronto y aparece en Austria como un regalo de Carlota Maximiliano y llegan Carlota y Maximiliano con el acta aquí a México. O sea, sí, todo está en el libro, por supuesto. Y luego de aquí, como vuelve a desaparecer de México, la encuentra en una librería en Madrid. Y entonces llega un momento que creo que nunca se me va a olvidar esa parte, ¿no? Decir que Mariana y yo veníamos en el coche, en el tráfico, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es posible que un documento que fue y vino tantas veces en barco, en carruaje, se les cayó dando vueltas, tumbos, sobrevivió y realmente íntegro? O sea, ya es de por sí como un evento, pues no de la norma, porque los documentos se rompen, ¿no? Y se queman y se hunden y se van, ¿no? Y además en un país que ha tenido 3 revoluciones, 2 guerras civiles, o sea, este tipo de cosas, ¿cómo llega perfectamente a decir, a que lo estudien, ¿no? A mostrarse orgulloso, ¿no? Con y además con una retórica preciosa, porque de verdad, si no conocen el texto que dice el Acta de Independencia, googleenlo, es bellísimo. Mi parte favorita es que dice, y nos separamos de España, ¿no? Creo que decía Mariana, con quien no volveremos a tener otro trato más que el trato correcto y el trato decente, el trato humano. O sea, es un textazo el que dice la propia narrativa del acta, ¿no? Bueno, si quieres que ahorita Mari Carmen diga. Sí. Antes de que lo lea, te decía que tu pregunta es muy buena porque efectivamente dices cómo es posible que un documento que a lo mejor uno pensaría que nada más aquí a los interesados
en México, les podría preocupar qué había pasado con el Acta de Independencia. Pero no, al final del día sí hay una valoración de los bienes, de los objetos, de manera universal, porque dicen algo que la gente considera importante. Pero sobre todo aquí, pues lo que más llama la atención es que llegó a manos de Maximiliano, y Maximiliano vino acá como emperador. Entonces, pues no es cualquier cosa. Él posiblemente se va gestando todo este interés desde tiempo atrás y nada menos y nada más tenía nuestra Acta de Independencia, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente los objetos no nada más a veces tienen un significado para esa comunidad o ese pueblo o esa localidad, sino justamente por eso aparece el concepto de patrimonio mundial. Y por eso es que nos interesa, como ciudadanos del mundo, conservar una serie de objetos, porque hablan de la humanidad, ¿no? De las acciones, de un tiempo. Los objetos están ligados a los hombres. Y eso es muy, muy interesante de ver. No sé si quieras leer. Sí. Sí. La nación empieza así. La nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable que un genio, superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llegó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Se refiere a Agustín de Iturbide. Restituida, pues, esta parte del septentrión, que era como uno de los nombres que se le llamaba al virreinato novohispano, al ejército de cuantos derechos le concedió el, con mayúscula, autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando, respecto de ellas, cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y en fin que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, si fuere necesario. Esta solemne declaración, hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821. Y lo más bonito, primero de la independencia mexicana. Es un textazo. Bueno, van a seguir saliendo cosas. Pero es que esta es la parte interesante de que Mariana le generaran las dudas de que era un documento auténtico. Justamente el punto que tú estás tocando. ¿Cómo es posible, no, que haya otros interesados y de repente aparezca? Entonces, pues, ¿qué piensas? Pues no es auténtico, quién sabe. Está en buenas condiciones, no está maltratado, ¿no? Entonces, pues justo lo que hace es decir, no, sí es el auténtico y sí pasó todo esto, toda esta historia del objeto. Nosotros en restauración manejamos diferentes historicidades. Una es cuando el objeto se hace, otra es todo este periodo en que el objeto puede ir viajando a otros lugares o no, sino a lo mejor está en un lugar fijo, pero ha interaccionado con diferentes generaciones, con diferentes personas, ha tenido añadidos, intervenciones de cualquier tipo o destrucción, ¿no? O lo han vuelto a hacer. Y todo eso es parte de la historia del objeto hasta que nosotros lo reconocemos en nuestros días, ¿no? Entonces, esta historicidad que tuvo el Acta de Independencia, pues es fuera de serie, ¿no? No sé si se acuerdan de esa película del violín rojo, ¿no? Que es un poco, el violín va pasando por diferentes
momentos, espacios, hasta que vuelve a llegar a un lugar, ¿no? Es interesantísimo. Compartir solamente como experiencia. No nací en la Ciudad de México, tengo 13 años viviendo aquí. Me tocó vivir un poco de cerca el proceso del bicentenario. Y mira quién iba a decir, ¿no? Que ahora iba a estar frente al acta de independencia de otra manera. Me maravilla estar aquí con esto. Y con la experiencia de venir a vivir a la Ciudad de México, hasta el día de hoy, después de 13 años, sigo siendo muy callejero, me cansa mucho. Y el tema de catedral y el tema del Palacio de Axayacat y el tema del museo, del Palacio del Arzobispado y bla, 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 el centro histórico, en general la Ciudad de México es una maravilla. Entonces, poder conocer ahora el trabajo, el estudio que hicieron ustedes dos, creo que tenemos una chamba muy interesante. Tal vez el acta de independencia no la volvamos a ver muy pronto, así como la vimos en el 2010. Tal vez no la veamos, pero la catedral y las piedras que son de la ciudad las vemos todos los días. Es una buena forma de acercarnos a la historia y al pasado, que era más glorioso que el presente. Gracias. Felicidades a los dos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta que hacer a los autores? Bien, si no hay más comentarios, solo resta agradecerles su presencia a ustedes y a nuestros participantes de hoy, entregarles un sencillo reconocimiento del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Castro Barrera por su valiosa participación en las presentaciones editoriales Una Catedral Bajo Tierra y Andanzas del Acta de Independencia, Ciudad de México, 9 de septiembre de 2019, y firma el doctor Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos. Mari Carmen, Luis, Mariana, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias. ¿Se los pasa? Luis, Gerardo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gobierno de México.